responsabilidad contractual, que es una bolilla. Podés o comprar nuevo o buscar algún libro que tengas que trate el tema y buscarlo de ahí. Ok. Si buscas algún libro de responsabilidad de la biblioteca o demás, también lo podés cubrir. No necesariamente tenés que ir a comprar el libro. Perfecto, ¿Está? gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Yo arranqué Bien, a leer bueno, uno en el que usted participa, sí, el de Borda. sí. ¿Está bien? Perfecto. El que quieran y se sientan cómodos, denle para adelante. Bueno, vamos a arrancar ya entonces sí con la materia propiamente dicha, después de la introducción del otro día, y vamos a empezar a hablar de contratos. Lo primero que tenemos que tener en claro, o que tenemos que saber, que los contratos, como todo el derecho, es una construcción humana, es una construcción social. Los contratos no crecen de los árboles, sino que es algo que hemos inventado los seres humanos para relacionarnos y principalmente para regular el intercambio comercial, ¿no? Entonces, siempre que hablemos de contratos, en definitiva, vamos a estar hablando de plata. Vamos a estar hablando de distribución de plata. Y por lo tanto, el contrato y la manera en que las sociedades regulan a los contratos van a ser un reflejo de las construcciones sociales, culturales y valores económicos que tenga cada una de las sociedades. Y esto lo vamos a ir viendo reflejado a lo largo de la historia. O sea, cada sociedad regulaba el contrato de acuerdo a sus sistemas de creencias y a su mirada que tenían de la economía. Por ejemplo, los romanos, la sociedad romana, era una sociedad absolutamente religiosa. Más allá del cristianismo posterior, precristianismo, los romanos ya eran súper religiosos. De hecho, si se acuerdan de la leyenda de Rómulo y de Remo, de cómo se creó Roma, eran los dos hermanitos mirando cómo volaban los pájaros arriba de una montaña, y para el lado que fueron los pájaros, fueron y crearon la ciudad. Rómulo lo mata a Remo porque salta los muros de la ciudad y comete un pecado en la mirada de la religión, ¿no? Y esa mirada religiosa que tenían los romanos también se había traspolado a la manera en que regulaban los contratos. Un contrato tenía un muy fuerte componente sacramental. La manera de celebrar un contrato era ir las dos partes que querían contratar a un templo, pararse delante del sacerdote y repetirse entre ellos fórmulas sacramentales que el sacerdote daba fe de que estaban dichas tal cual tenían que ser marcados los preceptos religiosos, y solamente si habían dicho las fórmulas como marcaba la religión, el contrato estaba perfeccionado, ¿no? O sea, imagínense que ustedes para celebrar un contrato de compraventa tuvieran que ir con, si van a comprar una casa, se van con el vendedor y se tuvieran que poner a rezar un Padre Nuestro, un Ave María dentro de una iglesia, delante de un cura, y el cura da fe de que ustedes rezaron el Ave María o el Padre Nuestro tal como marca la religión, y solamente si hacen eso, el contrato de compraventa existe. ¿Se entiende la idea? O sea, era absolutamente vinculante la idea de esta idea sacramental o religiosa con los contratos. Y vamos a ver que esta idea o estos formalismos de alguna manera han atravesado el tiempo y llegan hasta nosotros. Hoy lo que antes hacía el sacerdote romano lo hacen otras personas que los llamamos escribanos. Y los escribanos ahí se les infla el pecho y se sienten súper orgullosos de que son los sacerdotes de la antigua Roma, pero la función del escribano no es otra que hacer en forma laica, obviamente, y desacramentalizada, lo que hacían los sacerdotes en Roma, dar fe de que las partes cumplieron con las formas que le exige la ley para celebrar un contrato. O sea, miren cómo lo religioso va impactando en el contrato. Obviamente que también la regulación del contrato va de la mano de las miradas económicas y de las realidades sociales. Hoy, tener una regulación del contrato idéntica a la que tenían los romanos sería imposible. Creencias religiosas al margen. Digo, imagínense si ustedes cada vez que se suben al colectivo para firmar un contrato de transporte, cuando se podía viajar en colectivo, le tuvieran que rezar un Padre Nuestro al colectivero.
ridículo, ¿cuánto tiempo tardamos en hacer? Yo vivo en Cañuelas. ¿Cuánto tiempo tardaría el 88 de Cañuelas a 11? Ya tarda 2 horas. Sin cada parada, cada uno que sube le tiene que rezar un Padre Nuestro colectivero. Tengo 3 días de viaje, ¿no? Entonces, sería imposible en la realidad que tenemos hoy en día tener una regulación como la que tenían los romanos, ¿no? Más allá de que estas costumbres, ¿no? Y que esta mirada ha traspasado los siglos y ha llegado a nuestra mirada. Haciendo un persaltum en el tiempo, y si nos corremos de cómo miraban los romanos el contrato y caemos en el siglo XIX, plena Revolución Francesa y el Código Napoleónico de 1804, la manera de que regula Napoleón los contratos también tenía que ver con sus necesidades económicas y políticas. Recuerden que Napoleón venía a reemplazar un régimen de monarquía absoluta, donde reyes en Europa, pre-Revolución Francesa, se apoyaban en los señores feudales, que eran los que tenían la plata, ¿no? Los dueños de la tierra, que eran los que aportaban con sus impuestos, o en realidad con la plata que robaban a los que trabajaban la tierra, lo que sostenían los ejércitos, lo que sostenían el Estado absolutista, pre-revolución, monarquías absolutas, pre-Revolución Francesa. Cuando Napoleón, que es el resultado de la Revolución Francesa, y empieza a construir poder, lógicamente no podía aliarse, o no iba a aliarse ni con los partidarios de la monarquía, ni con los señores feudales, que eran los que estaban perdiendo los privilegios como consecuencia de la Revolución Francesa. Entonces, ¿en quién se va a apoyar? En la burguesía. En los dueños de los comercios, en los profesionales, en los artesanos, y por lo tanto, como esta gente era la que generaba, que además eran los nuevos ricos en la Francia de post-Revolución Francesa, van a empezar a generar una mirada del contrato desde el hombre libre. El hombre es libre y por lo tanto decide a través del contrato generar sus regulaciones. Hay todo un rescate de la mirada del contrato, del derecho romano, de este pacta sunt servanda. Vamos a ver que hay un rescate parcial y por conveniencia y por convicción también del pacta sunt servanda. Esto de lo pactado es ley para las partes. Lo que las partes acuerdan en un contrato tiene la misma fuerza para las partes que lo que la ley le impone a la sociedad. Esto implica el pacta sunt servanda. Igual vamos a ver que tenía una mirada muy acotada el Código Napoleónico, porque partía de esta idea de que los hombres son libres y por lo tanto, como hombres libres, tienen la libertad de regular sus relaciones comerciales y contractuales. Algo que la monarquía absoluta, de nuevo con una mirada muy religiosa también, ya sí del catolicismo, de la Europa del siglo XV, XVI, va a chocar y vamos a tener una mirada del contrato de hombres libres. Esta mirada del Código Napoleón vino al Código Civil de Vélez, de fines del siglo XIX. El fenómeno del Código de Vélez recoge 2 cosas. Primero, esta mirada de Napoleón, que Napoleón la había sostenido por una cuestión de necesidad y de conveniencia política, obviamente, necesitaba que estos nuevos ricos le financien, ¿no? La campaña a Egipto, la expansión del imperio francés a Austria, a Italia, a España. Entonces, necesitaba, como necesitaba esta gente, le daba todas estas regulaciones. Entonces, Vélez trae esta mirada del Código de 1804, pero además la mirada imperante en la Argentina de fines del siglo XIX, piensen en Sarmiento, piensen en Roca, piensen en Nicolás Avellaneda, en Bartolomé Mitre. La mirada de esos hombres de ese momento era de un liberalismo económico. Cuando hablamos de liberalismo, de ninguna manera lo podemos decir con un tono despectivo o de reproche. Me parece que la mirada del liberalismo que tenían estos hombres tenía que ver con esta convicción de que las libertades individuales tenían que tener la centralidad en las regulaciones, de que los hombres somos iguales y por lo tanto en nuestros planos de igualdad tenemos que tener la libertad de regular nuestras relaciones. Entonces, Vélez iba a introducir una mirada liberal de la regulación del contrato por convicción personal, porque era la mirada económica de la Argentina de ese momento, y porque además eran las ideas que venían del Código Civil francés. Todo eso se juntó
para que el contrato de Vélez fuera una mirada muy liberal, donde los centros era lo pactado por las partes, donde Vélez no admitía de ninguna manera que el Estado se entrometa en las regulaciones de los contratos. El Estado no podía, ni vía leyes de emergencia económica, ni vías poder judicial, intervenir en lo que las partes habían pactado. El juez solamente podía intervenir en el contrato para forzar el cumplimiento o mandar a reparar los daños derivados del incumplimiento. Pero el juez no podía morigerar los alcances de una cláusula penal, el juez no existía el instituto de la lesión, no sé si se acuerdan de Civil 1, de lesión subjetiva objetiva, igual lo vamos a volver a ver. El juez no existía la teoría de la imprevisión, habían rescatado una parte del pacta sunt servanda, pero no la frase entera del principio romano, que era pacta sunt servanda rebusic stantibus. Rebusic stantibus significa que lo pactado es ley por las partes, pacta sunt servanda, mientras se mantengan las condiciones que imperaban al momento del acuerdo. Eso significa rebusic stantibus, ¿no? Si por alguna circunstancia, por ejemplo una pandemia, se alteran el escenario económico y las prestaciones que las partes se debían recíprocamente, los romanos admitían que ese contrato fuera alterado, modificado o renegociado, lo mismo que nosotros ahora lo vamos a ver en un par de semanas más adelante, ¿no? Pero en el Código de Vélez todo esto no existía. Vélez no iba a admitir que existiera algo que llamara teoría de la imprevisión. ¿Cómo un hombre libre que podía contratar, que tenía capacitación, que conocía negocios, no iba a poder prever hacia dónde iba a ir su negocio? Tampoco existía en el Código de Vélez el abuso del derecho. ¿Cómo un hombre libre iba a estar? Rubén, en el Código de Vélez había caso fortuito y fuerza mayor, pero como causal de extinción de las obligaciones, tal como lo tenemos ahora. El Código de Vélez originario no teníamos la idea de abuso del derecho. ¿Por qué? Porque ¿cómo iba a ser posible que dos hombres libres, uno aprovechara del otro? Lo que habían pactado era porque era la voluntad de ellos que esté en el contrato y ya. No existía esta idea de que uno podía aprovecharse del otro. Ni que hablar de la idea de cláusulas abusivas. Lo que estaba en el contrato era porque las partes querían que esté. ¿Cómo que esta cláusula que le genera un beneficio desmesurado del otro es abusiva? Vélez jamás hubiera podido concebir una situación así. Y ojo, también hay que saber que todos estos planteos de Vélez, que los podemos ver en las notas al Código Civil anterior, no eran fruto de que Vélez fuera una rata de laboratorio. No era un ratón de biblioteca para nada Vélez Sarsfield. Digo, a ver, un segundo, cierren todos los ojos e imagínenselo a Vélez escribiendo el Código Civil. ¿Cómo se lo imaginan? ¿Alguien? Con velas, sí, seguramente. No había luz todavía. Viejito, con velas, ¿no? Anteojos así, ¿no? Todo encorvado, escribiendo y agarrando libros, escribiendo y nada, ¿no? Dictándole a la hija que escribía a mano, ¿no? La hija estaba un poquito ocupada con Sarmiento. Sí, escribiendo a pluma, comparando la información. Bueno, para que tengan una idea, siendo unitario, Vélez Sarsfield en su época era más o menos lo que es Burlando hoy en día. Vélez era un abogado litigante, muy conocido como litigante, inclusive se cuenta de que tuvo que defender a su hija que había matado a su yerno, al esposo de Dalmacia, que había matado a un amante, había llegado, la había encontrado había entrado intempestivamente al cuarto de su hija, este marido, ¿no? De la hija de Vélez, y el marido se había escondido en el ropero. Y este hombre que tenía la sospecha de que el amante estaba metido en el ropero, tiró un tiro de escopetazo contra el ropero y obviamente mató al amante que estaba ahí adentro. Y el abogado defensor de su yerno fue Vélez Sarsfield, que le consiguió una pena muy, muy baja, planteando que había sido un accidente, y bueno, y la inimputabilidad del estado de emoción violenta de ver a este hombre escondido en el ropero y esas cosas que los penalistas conocen muy bien.
Así que para nada era un viejito encerrado en su biblioteca, Vélez Sarsfield, que no tenía idea de lo que estaba escribiendo. Era un ávido litigante, caminaba a tribunales, ejercía la profesión, fue director del Banco Nación. La Biblioteca del Congreso hay guardada el acta de directorio de la primera reunión de directorio del Banco Nación en la presidencia de Carlos Pellegrini, que es cuando lo designan a Vélez Sarsfield uno de los directores del Banco de la Nación Argentina, ¿no? Y se ve que la discusión estaba ahí acalorada por ver quién se quedaba con las llaves del tesoro. En esa época lo que hacía la riqueza del banco eran los lingotes de oro que estaban adentro de la bóveda. Y se estaban todos peleando por la llave del banco, y Vélez Sarsfield, que se ve que ya se había aburrido de tanta pelotudez, le dijo: muchachos, a ver si entienden algo, los bancos no se roban con las llaves del tesoro, los bancos se roban firmando mal los balances. O sea, no era un tipo que no supiera cómo robar un banco y cómo defalcar un banco si fuera necesario. No era un tipo que estuviera, insisto, encerrado en su biblioteca sin saber de lo que estaba escribiendo. Por lo tanto, su regulación de los contratos liberal, insisto, era un reflejo de la mirada de la época. Me parecieron, sí, súper injustas en el 2015 y un poco antes, 2014, 2013, cuando se discutía el Código Civil y Comercial actual, las críticas que le chantaban al Código de Vélez, diciendo que era el código del neoliberalismo, de la oligarquía y de un montón de cosas más. Era el código que Vélez podía hacer para la sociedad que tenía en ese momento, y pensando en otra realidad, que es súper importante, que ahora vamos a ver cómo deriva en las regulaciones posteriores. En la época que Vélez hace el Código Civil, el 90% de la Argentina era analfabeta. Y los contratos solamente los suscribían el 10% que sabía leer y escribir. Saber leer y escribir en la Argentina de fines del siglo XIX era poco más que tener un máster en Harvard. No todo el mundo sabía leer y escribir. Y los que contrataban, además de saber leer y escribir, eran los dueños del comercio. Si ustedes se acuerdan del Martín Fierro, el gaucho del Martín Fierro vivía en el campo con las vacas y no era dueño ni del campo ni de las vacas. Y no contrataba más que ir a la pulpería a comprarse una caña con las monedas que tenía el cinturón y ya. Entonces, también Vélez hace un contrato con esta mirada liberal, considerando que en su realidad económica y social, los que contrataban eran sujetos que pertenecían a determinada élite económica y que además sabían leer y escribir y que por lo tanto podían llevarlo adelante, ¿no? Entonces, Vélez regula desde esta mirada. El problema que tuvo la regulación de Vélez, del contrato así bien liberal de fines del siglo XIX, es que la realidad y el contexto histórico se lo llevaron puesto. El problema no fue la regulación, sino el problema fue que cambió la realidad. Porque a poco de que sale sancionado el Código Civil de Vélez, empieza todo el fenómeno de las oleadas migratorias. Tanto del exterior como del interior, la gente del campo. Empieza el proceso de industrialización de la Argentina, entonces empiezan las migraciones internas, la gente del campo se quiere vivir a la ciudad, y también las migraciones del exterior hacia el país. Nuestros abuelos, bisabuelos, es en la época en la que empiezan a llegar al país los italianos, los franceses, los judíos, los alemanes. Las grandes oleadas migratorias empiezan en ese momento. ¿Y qué es lo que hace una persona cuando llega a un país distinto por primera vez? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Acuérdense que en esa época no existía ni Airbnb, ni Booking, ni nada de eso. Laburo. Sí. Instalarse, claro, tierra, sí, bueno, llegar a adquirir la tierra era medio complicado en ese momento. Ahí, casa, alquilar, exactamente, Tomás. Lo primero que hace uno cuando llega a vivir a un país nuevo es buscar dónde vivir. Si no, estamos complicados. La gran mayoría cuando se muda de ciudad. ¿Cómo, Alejo? Que la gran mayoría iban a conventillos cerca de la Boca y eso, porque totalmente. Estaban por Buenos Aires, la gran mayoría. Alquilaban propiedades, alquilaban una habitación. Sí, es verdad. Así era. Más que después con la peste de la fiebre amarilla, la gente se fue a vivir, los dueños de los conventillos se fueron a vivir a lo que hoy es Recoleta, Barrio Norte, y dejaron los conventillos de la Boca abandonados, ¿no? O los usaban justamente para alquilar las habitaciones.
Sí, Victoria, es verdad que la ley va un poco menos atrasada, pero lo que estamos planteando acá es que hubo un cambio cultural que hizo que la ley, que hasta ese momento parecía funcionar, dejara de serlo. ¿Por qué? Porque esta idea que tenía Vélez de que las partes que contrataban eran iguales y que tenían una igualdad fáctica, claramente se rompió. El migrante que bajaba del barco a veces ni siquiera hablaba el idioma. O sea, ni siquiera a veces los españoles hablaban en castellano, porque venía un catalán y no hablaba español, hablaba catalano, venía un gallego y hablaba en galego. Entonces, la igualdad real de la cual partía Vélez para regular los contratos, con el fenómeno de las migraciones, se rompió. Era claramente que ya no había un pie de igualdad entre el locador y el locatario. Y tanto fue el desfasaje y tanto fue el problema, que la Argentina empezó justamente a raíz de los problemas habitacionales y de la regulación del contrato de alquiler a dictar leyes de emergencia justamente habitacionales. Las primeras leyes de emergencia que dicta la Argentina son del año 1921, gobierno de Hipólito Yrigoyen, y dicta dos leyes, la 11.156 y 11.157, donde declara justamente la emergencia habitacional y saca leyes regulatorias del contrato de locación. ¿No? O sea, Vélez, si hubiera visto lo que hizo Yrigoyen, se hubiera revuelto en la tumba y hubiera dicho: esto es inconcebible, ¿qué hace el Estado diciéndole a la gente cómo tiene que alquilar sus propiedades? En la mirada de Vélez, esta situación del gobierno, del Estado, 11.156 y 11.157, que fueron atacadas por inconstitucionales y se terminaron resolviendo en un fallo a favor de la constitucionalidad de la ley, en un fallo que se llama Horta contra Ercolano. Bueno, estas dos leyes que dicta el gobierno de Yrigoyen, una suspende los plazos para los desalojos durante 6 meses, la 11.156, había cuenta de una situación de emergencia habitacional. No sé si les suenan todas estas soluciones. Y la 11.157 genera algún marco regulatorio del contrato de alquiler. ¿Qué es lo que hace la 11.157? Fija plazos mínimos de duración del contrato de alquiler. Determina qué cosas puede y qué cosas no pueden cobrar los locadores a la hora de alquilar un inmueble. Entonces, limitaba la cantidad de dinero que podían pedir en concepto de depósito, limitaban la cantidad de el monto de las comisiones inmobiliarias, limitaban o prohibían el cobro de otros conceptos. Básicamente lo mismo que acabamos de decir hace 100 años, o casi 100 años después, en la 27.551, que es la ley que entró en vigencia hace 2 años. Les puedo asegurar que casi no hay diferencia entre la ley de hace 3 semanas y la ley de Yrigoyen del 21. O sea, llevamos 100 años haciendo exactamente lo mismo en materia de regulación de alquileres, con exactamente los mismos resultados malos. Alquileres carísimos para la gente y rentabilidad bajísima para los locadores. O sea, una regulación que no le sirve a nadie, ni al dueño de la propiedad ni al inquilino, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a volver a charlar cuando veamos contratos de alquiler el cuatrimestre que viene. Quedémonos con que a partir del año 21 se rompe este paradigma de que el Estado no podía meterse en los contratos, de que las partes solamente podían regular sus contratos y el juez en todo caso estaba para meterse a ejecutar, y empieza también la doctrina a encontrarse con que esto llevaba a soluciones súper injustas. Entonces decían, bueno, si el contrato es abusivo, hay un vicio en el objeto, y el objeto es inmoral, y por lo tanto, por una cuestión de defecto en el objeto, el juez podía meterse en el contrato, pero era todo muy rebuscado, lo que llevó a que en el año 1968 se dictara una ley, la 17.711, que fue redactada y proyectada por Guillermo Borda, que introdujo una reforma sustancial a ese Código Civil de Vélez Sarsfield, y le metió casi 300 normas nuevas. No es que agregó, sino que no solamente agregó, la de Borda es la 17.711. No es que solamente agregó artículos, sino que
modificó otros que había, y justamente lo que se hace cargo la 17.711 es de todos estos cambios sociales y culturales en torno al contrato. Entonces, ahí sí la 17.711 va a poner la teoría de la imprevisión, va a traer la lesión objetiva y subjetiva, va a traer la noción de abuso del derecho, va a hacerse cargo de esta idea de que los contratos son desiguales, de que las partes de los contratos son desiguales, y que por lo tanto este pacta sunt servanda tiene que estar acotado por estas realidades. Va a traer la idea del rebus sic stantibus con la teoría de la imprevisión. El problema de la reforma Borda, que fue muy buena también, además en otros ámbitos del derecho va a introducir las nociones de la responsabilidad objetiva, el factor de atribución objetivo de la responsabilidad en el viejo 1113, que fue un artículo muy debatido en la doctrina y llevó 20 años casi ser aceptado por la doctrina, esta idea de que alguien podía ser responsable de un daño aun cuando no hubiera obrado con culpa o con dolo. Esta idea empieza en nuestra legislación en el año 68. Pero, y siempre hay un pero, la norma de Borda. Sí, teoría del riesgo, pregunta Juan Lucas. En realidad, el 1113 hablaba únicamente de la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa por los vicios, por los daños causados por el vicio o riesgo de la misma. Pasa que a falta de una regulación mejor del factor objetivo de la responsabilidad, se le hizo muchas veces decir al 1113 lo que no decía para poder expandir las fronteras de la responsabilidad objetiva. Y de ahí salía la teoría del producto defectuoso, de riesgo de actividad. Hoy por hoy, con el nuevo Código Civil y Comercial, esta discusión ya está superada porque tiene una regulación más específica. Pero le decía, el problema de Borda, no problema, también a Borda le sucedió un poco lo mismo que a Vélez. Al poco de entrar en vigencia y mientras acá empezamos a discutir todos estos cambios que trae Borda, el mundo ya estaba discutiendo otra cosa. La discusión en el mundo ya se había ido de esta idea de desigualdad en las partes, eso ya estaba aceptado, y en el año 1962, un presidente de Estados Unidos, John Kennedy, no sé si lo sintieron nombrar, ¿saben quién es Kennedy, no? Sí. ¿Vieron las películas? Auto, tiro en la cabeza, sangre, ¿saben quién es? Sí. Bueno, a Kennedy lo matan en el crisis de los misiles, tal cual, casi terminan a los bombazos nucleares con Rusia. Bien, este muchacho Kennedy lo matan en noviembre del 63. Exactamente en Dallas, cuando iba en un auto con su mujer, un francotirador o dos le pegan un tiro en la cabeza. Pero en el año 62, un año antes, había dado un discurso ante el Congreso de Estados Unidos. En Estados Unidos tienen una tradición que se llama el discurso del Estado de la Unión, que es, para hacer un paralelismo, el discurso de apertura de las sesiones del Congreso acá, donde va el presidente al Congreso y hace un resumen del estado del país y cuáles son sus proyectos para ese año. En el discurso del 62 del Estado de la Unión, Kennedy va a decir dos cosas importantes, obviamente un montón, pero dice dos cosas importantes. Primero dice que el hombre va a llegar a la Luna antes del fin de la década, o sea, que el hombre iba a llegar a la Luna antes del año 1970, lo cual sucedió porque en el 69 el hombre llega a la Luna. Y lo otro que dice Kennedy, que es lo que nos importa a nosotros, es el mundo que viene es el de los consumidores. Kennedy empieza a hablar, el discurso lo da el 15 de marzo del 62, por eso el 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, porque Kennedy, justamente el 15 de marzo, empieza a hablar de que el consumidor va a empezar a tener el centro en la economía. Obviamente, no tenemos manera de preguntarle a Kennedy, salvo que consigamos una tabla de la Ouija, que si esto que estaba diciendo era porque él, acá Rocío me dice que se les cortó a todos o solo a ella? ¿El resto me escucha bien? Yo vengo escuchando bien, por lo menos. Sí, se escucha bien. Se escucha. Perfecto, listo. Se escucha bien. Listo, sigamos. Igual, si se les corta, no se preocupen porque la clase está siendo grabada, así que si hay algo que se corta, después se puede volver a
escuchar sin problema. Le decía, no le podemos preguntar a Kennedy si esta afirmación que hace tenía que ver con que era algo que él estaba viendo que iba a suceder, o era algo, una decisión política tomada entre Estados Unidos, Japón y Europa, principalmente, para cambiar la matriz productiva y la matriz económica hasta ese momento. ¿Cómo venía funcionando el mundo hasta ese momento? El mundo capitalista, ¿no? Hasta ese momento, el capitalismo que existía era un capitalismo que se llamaba de producción. La riqueza se generaba a través de lo que la gente producía. Lo que le importaba a las empresas era producir. Y la riqueza se generaba a través de la producción de bienes durables. Ustedes, por lo que veo en las imágenes, la mayoría ni se deben acordar de las cosas que les voy a decir, pero ¿vieron las heladeras Siam? ¿Las conocen? Esas ovaladas con una palanca en el medio. ¿Las vieron? Sí, ¿no? Mi abuela tiene una todavía. Sí, las conocen. Bien. Y si le ponen algo frío, una botella de agua, esa heladera, el motor hace un ruido que parece un helicóptero por despegar, pero a los 20 minutos el agua está fría. ¿No? Digo, y ustedes se compran una heladera hoy en día y la heladera que les dura 5, 6, 7 años. Nos compramos, ¿no? Y esa heladera fue hecha justamente en esta época, en los años 50, años 60. Piensen, por ejemplo, en el Ford Falcon, ¿no? Tristemente célebre Ford Falcon. Yo agarro un Falcon, lo estrolo contra una pared, me muero, la pared se viene abajo, pero el auto queda impecable. ¿No? También es un diseño de esa época. Ahí alguien dijo la obsolescencia programada. Exactamente, Rubén, vamos a estar hablando de obsolescencia programada y esto que dice Verónica, que las cosas están hechas para que volvamos a comprar, pero eso es justamente lo que explica este cambio de paradigma del que hablaba Kennedy. La idea de consumidor en la economía existió siempre. Existió inclusive Cicerón en algunos discursos en Roma hablaba de consumidores, Alberdi hablaba de consumidores, Sarmiento hablaba de consumidores, todos los economistas, Marx hablaba del consumidor, Locke hablaba del consumidor, no importa la mirada económica que ustedes quieran tener, todos hablan del consumidor. El problema es que cuando Kennedy nos dice el mundo que viene es de los consumidores, es que se rompe este paradigma del capitalismo de producción para pasar a un capitalismo de consumo. ¿Por qué pasa esto? Porque, vieron que hablamos recién de las heladeras Siam. ¿Saben qué le pasó a la fábrica de Siam? Quebró. Exactamente, quebró. ¿Y por qué quebró? ¿Por qué creen ustedes que quebró? Falta de tecnología. No, hacía unas heladeras buenísimas. Yo creo que porque las heladeras porque porque de buena calidad. Porque claro, por lo que dicen Tomás y lo que dicen Rubén, vendían una heladera por familia. Las heladeras, lo que dice Fernando, las heladeras eran muy buenas y duraban mucho. Una vez que Siam, a ver, no digo que el capitalismo mundial pasó porque Siam quebró, sino que Siam es un buen ejemplo de lo que pasaba a nivel mundial, ¿no? Y pasaba esto. Se dieron cuenta de que se hacían productos de calidad y durables y que si el capitalismo funcionaba en torno a la producción, el capitalismo tenía fecha de vencimiento. Una vez que cada uno de los sujetos hubiera adquirido cada uno de los productos que había en el mercado, ¡chau! No había más necesidad de nada. ¿No? Siam quebró porque justamente le vendió una heladera a cada familia argentina y se quedó sin mercado. Entonces, lo que descubrieron los genios de la economía es que, claro, si el capitalismo de producción tiene un límite, el capitalismo de consumo no. Si la gente está todo el tiempo ávida y necesitada de consumir, es una rueda sin fin. Es más, hasta los tenemos que convencer de que consuman aquello que no necesitan, y ahí va a empezar a jugar un nuevo rol el marketing. Todo esto lo vamos a volver a ver y lo vamos a charlar más profundamente cuando veamos contratos de consumo, antes del fin del cuatrimestre, pero me parece en este momento importante marcar este cambio de paradigma. Ya en el 62 empezamos a hablar de contratos de consumo. En América Latina, el primer país en tener una agencia de protección de los consumidores en el año 73 fue Venezuela. ¿No? Y
fíjense esto, ¿no? Para romper un poco los preconceptos. Hay muchos que dicen, no, la protección del consumidor es socialista, comunista y no sé cuántos istas más. Lo primero que hizo Chávez cuando asumió el gobierno fue cerrar la Agencia de Protección del Consumidor. El consumo necesita del capitalismo para existir. En un país donde no hay capitalismo, no hay consumo. En Cuba no puede haber consumidores porque consumen todo lo mismo que lo que le da el Estado. Una cuestión más rara es China, donde el comunismo quedó ahí solamente como forma de gobierno para controlar y que la gente no se desbande, pero la organización económica es claramente capitalista, ¿no? Pero el capitalismo es un fenómeno del consumo. Y esta idea de consumo y de relaciones de consumo claramente van a generar un nuevo paradigma en la regulación del derecho. Acá la regulación del derecho al consumidor llegó muchos más años más tarde, del 62. Acá empezó la movida en el año 90, en los años fines de los 80 se empieza a hablar del derecho al consumidor acá, con Alterini, con Carlitos Gersi, con Gabriel Stiglitz, con Jean Vías no tanto, con López Cabana, con Augusto Morelo de La Plata, todo un grupo de profesores que empiezan a generar esta idea del derecho al consumidor y terminan justamente empujando a que se sancione la Ley de Defensa del Consumidor en el año 1993 con la 24240. ¿Me van siguiendo? Porque se me congelaron las pantallas. ¿Están ahí? Sí, se escucha bien. Sí, sí, se escucha. Bien. No, pues se me quedaron todas las pantallas congeladas y dije, se me colgó. Entonces, claro, la ley del año 93 tardó un poco en tener todos sus efectos porque fue vetada por el entonces presidente Carlos Saúl I, no vamos a decir el apellido por las dudas, y en el año 94, con la reforma de la Constitución y post-Pacto de Olivos y todo lo que se acordó ahí, los derechos del consumidor sí vinieron a nuestro sistema en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Después, en el año 99, de la Rúa levantó el veto que había puesto Carlos Saúl I sobre la 24240 y la vuelve a poner y la deja vigente en toda su extensión. Después la Ley de Defensa del Consumidor fue modificada en el 2008 con la Ley 26361, que introdujo un concepto más amplio de consumidor, introdujo la idea de daños punitivos, entre otras cosas, y esta 26361 fue ampliada o modificada con las normas del contrato de consumo del Código Civil y Comercial de los artículos 1092 a 1121. Y ahora, lo último que se viene, no sé si va a suceder antes de que ustedes terminen la cruzada con nosotros, ojalá que sí, pero lo veo difícil, en el Congreso ya está hace rato dando vueltas, y parecería que va a tener algún impulso este año en diputados, un código de protección del consumidor para terminar de consagrar la autonomía del derecho del consumidor respecto de las otras ramas del derecho. Y es verdad que es una rama autónoma porque tiene muchos componentes de derecho privado, pero también tiene componentes de derecho público, tiene toda una parte de regulación administrativa, inclusive, por ejemplo, en el caso del Brasil, el derecho del consumidor hasta tiene aspectos penales, el incumplimiento en el Brasil de determinados derechos de los consumidores constituyen un delito, cosa que no vendría nada mal acá, por lo que es claro que el derecho del consumidor es autónomo. Por lo tanto, toda esta idea de la regulación del consumidor, lo que viene también es, otra vez, a cascotearnos un poco más esta idea de autonomía de la voluntad. La idea de la libertad de contratar, de la autonomía en los contratos de consumo es casi nula. No solamente porque por estas necesidades de la economía el contrato de consumo se va a manifestar en la mayoría de sus veces a través de contratos de adhesión, y no es que los contratos de adhesión no existían antes, los contratos de adhesión existen desde siempre. Yo cuando vine a esta oficina, donde estoy ahora dando la clase, me encontré del anterior inquilino unos libros viejos tirados, y entre esos libros viejos tirados había un manual de contratos, estaba chocho la vida, de un profesor de la facultad, la FEI, con un discípulo del Frutos, ¿no? Que escribieron el manual de contratos de la FEI Frutos, una edición original del año 1929.
me dejaron acá de regalo. Es un libro incunable, obviamente lo tengo ahí guardado. Y la FEL en el año 29 ya hablaba de los contratos de adhesión y daba el ejemplo de la gente que se subía al tren y que no tenía la posibilidad de discutir con la empresa de ferrocarriles ni el valor del pasaje, ni la manera, ni el horario de salida del tren, ni nada. Iba, se subía, se sentaba y punto. Entonces, la idea del contrato de adhesión no es nueva. Lo que pasa es que el fenómeno económico, social y cultural que implicó la masividad de los contratos y la idea de los contratos de consumo hizo que el contrato de adhesión pase a ser la estrella y que pase a ser en forma masiva. Por lo tanto, nuestra autonomía de la voluntad es cada vez más limitada. Antes pasamos de Vélez, a donde cada una de las cláusulas de los contratos eran negociadas y escritas por las partes y pensadas y repensadas, a un contrato o una situación donde nuestra autonomía quedó circunscrita a dos palabras. Sí, no. Quiero, no quiero. Contrato, no contrato. No digo, voy a sacar un celular nuevo, voy a la Claro, personal, la que quieran, no me pongo a discutir los términos del contrato. Elijo de alguna de las tres opciones que me dan y chao. Y si no quiero ninguna, me tengo que ir. Pero además también hay una realidad. Supongamos que Claro dijera, no, bueno, es verdad, somos súper malos con esto de obligar a la gente a que elija entre tres opciones, vamos a discutir los términos del contrato con cada uno de nuestros clientes. ¿Qué hacemos? Porque la verdad es que tampoco tenemos, la mayoría de nosotros, los conocimientos técnicos para negociar en pie de igualdad con Claro. ¿Qué sé yo si la manera en que tiene que funcionar Claro para prestarme un servicio celular? Yo lo que quiero es tener el teléfono y que funcione. Y punto. Digo, no sé si Claro tiene que dar transmitir por una frecuencia determinada, dar las condiciones de la prestación de servicios necesariamente tienen que ser, en las relaciones de consumo, tienen que ser diseñadas por el proveedor, porque es el que tiene el conocimiento de cómo funciona el producto. Y justamente por ese conocimiento que tiene el proveedor sobre ese producto o servicio que presta, es que se funda la desigualdad en el mercado entre proveedor y consumidor. Eso después también lo vamos a volver a ver cuando veamos contratos de consumo. Pero lo que sí, no queda ninguna duda, es que estamos frente de vuelta a una situación donde la reducción a la autonomía de la voluntad va a ser cada vez mayor. Y si miramos para adelante lo que viene, y los desafíos que nos va a traer la regulación de los contratos, también lo que se avisora es una mayor reducción todavía de nuestra capacidad de decidir. Primero, porque lo que nos están revelando las neurociencias, la psicología, el marketing, etcétera, es que es toda la construcción que hace el derecho de que los actos jurídicos entre los que se encuentra el contrato parten de la idea de sujetos libres tomando decisiones, es mentira. En realidad respondemos a sesgos cognitivos, impulsos, condicionamientos históricos. O sea, el proceso de toma de decisiones del ser humano es tan complejo que en el fondo lo que vemos es que lo último que hay es reflexión y libertad. Entonces, todo esto que hemos construido como teoría para sustanciar el contrato y la teoría del acto jurídico está parado en nada. Y no es una cosa menor, porque lo que ha producido además esta idea de contratos fundados, o esta idea de la falta de libertad de la toma de decisiones en los contratos, redunda muchas veces en que contratamos y generamos cientos de contratos por día sin caer en la cuenta que lo que estamos haciendo es contratar. Eso por un lado. Y por el otro lado, además de que contratamos sin contratar y no caemos en la cuenta, tampoco sabemos cuáles son los alcances. Y la pregunta que se impone es, ¿podemos entonces oponerles efectos de los contratos a sujetos que ni siquiera están tomando conciencia de que están contratando? Y esto es una discusión que se viene por adelante muy, muy complicada. Piensen esto además, ¿no? Y para ver esto de... Perdón que me han tocado el timbre, un segundito.
Perdón. Acá estamos. Les decía, piensen esto, ¿no? Para ver cómo viene la mano esto de la falta de reflexión, no solamente en materia de contratos. Había un sociólogo alemán, Max Weber, no sé si lo sintieron nombrar, se suele trabajar mucho en el CBC, en sociología, en sociedad y Estado. Max Weber lo que planteaba es que las conductas de las personas las podemos dividir básicamente en dos tipos: los actos reflexivos y los actos irreflexivos, ¿no? Entonces Max Weber ya a principios del siglo XX lo que nos decía es: hay determinadas conductas, determinados actos que los seres humanos, que las personas hacemos sin considerar o sin reflexionar, los hacemos en forma automática. Por ejemplo, ¿no? Conductas básicas como lavarnos los dientes, bañarnos, ¿no? Lo hacemos y ya. Comer, nadie se levanta a la mañana, se va a lavar los dientes y empieza con una reflexión filosófica de ¿para qué me lavo los dientes? Hoy me lavo los dientes y ya, ¿no? Y lo hago y sin tanta vuelta. O bañarme, ¿para qué me baño? ¿No? Y empiezo, no, por una cuestión de higiene, y porque voy a oler mal. Voy, me baño y ya está. En cambio, planteaba Weber, hay otra serie de actos reflexivos importantes, y esos son los que nos van a importar, decía Weber. Sin embargo, lo que nos van a mostrar las neurociencias, mejor dicho, las neurociencias lo que van a decir de esto que decía Weber es demostrar que esto es cierto, de que los seres humanos funcionamos así, de que nuestro cerebro está programado para funcionar de esta manera que describía Weber, por una realidad. Los seres humanos, explican las neurociencias, estamos diseñados para ahorrar energía. Y el cerebro está programado de manera tal que todo aquello que nos demande un esfuerzo extra de energía, tratar de resistirlo. ¿Vieron lo que cuesta empezar el gimnasio? ¿O sentarse a estudiar? ¿No? ¿O empezar una dieta? Justamente todas esas cosas son actividades o situaciones que generan una mayor... Ahora tenés a quien culpar, claramente. Claramente estas cuestiones generan una mayor demanda de energía. Y por lo tanto nuestro cerebro está diseñado para resistirlas. ¿Vieron este concepto que está súper de moda, que lo escuchan por todos lados? Salí de la zona de confort. Sintieron nombrar, ¿no? Bueno, justamente salir de la zona de confort lo que implica es romper esta inercia de la resistencia al mayor gasto de energía, hacer cosas que nos demanden un mayor gasto de energía, que es donde el cerebro no se siente incómodo, romper con esta comodidad que nos impone el cerebro y hacer algo así. Por eso, ¿no? Es que si ustedes empiezan una actividad física, empiezan una dieta, o lo que sea, les van a decir, no empiecen de golpe, empiecen de a poco, ¿no? ¿Quieren empezar el gimnasio? Bueno, no vayan 3 horas todos los días la primera semana, porque además que les va a doler el cuerpo, después no van a querer volver más. O una dieta, bueno, dejamos de comer. No, no funciona así. Hay que sustituir alimentos, hay que empezar a hacer un poquito de ejercicio todos los días, empezar primero caminando, después trotando, ¿no? No traten de preparar la materia en 15 días, vayan leyendo todos los días un poco. ¿Por qué? Porque como la demanda de pequeños esfuerzos generan menos resistencia, porque el consumo de energía es menor, cuando uno crea el hábito, la creación de un hábito lo que implica es que el cerebro se acostumbró a ese desgaste de energía y por lo tanto deja de resistirse. ¿Se entiende? ¿Qué tiene que ver esto con los contratos? ¿No? Porque parecería que me fui por las ramas a hablarles de neurociencias y que no tiene nada que ver con la materia y que estoy volando por el aire. No, piensen esto. El marketing y las tecnologías y el funcionamiento de las tecnologías se han realizado de manera tal, o están presentados de manera tal, que han logrado que muchas veces la celebración de los contratos estén dentro de estos actos que llamamos irreflexivos. Ustedes y yo, todos,
celebramos cientos de contratos por día sin reflexionar previamente que lo que estamos haciendo es un contrato. Digo, cuando entran a Facebook o Instagram, ¿ustedes son conscientes de que tienen un contrato con la red social? Cuando ustedes aceptan términos y condiciones para una compraventa en Mercado Libre, ¿ustedes son conscientes de que además del contrato de compraventa que están celebrando con el vendedor, ustedes tienen un contrato de prestación de servicios con Mercado Libre? Cuando se suben a un Uber, ¿piensan que hay un contrato con Uber más allá del contrato que tienen con el chofer? Cuando están acá en Google Meet, estamos todos de acuerdo que acá hay un contrato con Google, ¿no? Que nos impuso condiciones que las terminamos aceptando para poder estar acá. Entonces, miren la cantidad de cosas que hacemos automáticamente, o estamos en el celular y para poder entrar a ver un archivo o lo que sea, nos piden descargar una aplicación. Nosotros le damos que sí a todo porque lo que necesitamos es resolver el problema y aceptamos términos y condiciones y dale que va, o Spotify o lo que sea. En realidad lo que estamos haciendo es suscribir contratos. Lo que está sucediendo, de vuelta, es que estamos en una etapa, una era, donde el contratar, la mayoría de las veces, se ha convertido en un acto irreflexivo. Y por lo tanto, la discusión que se nos va a venir para adelante es si podemos seguir hablando de efectos de los contratos, si podemos hablar de incumplimiento contractual. ¿No? Digo, ¿pueden cumplir un contrato que yo no sabía que estaba celebrando? Como primera medida, ¿no? ¿Es válido que Facebook me dé de baja a mi cuenta por publicar determinado contenido cuando yo ni siquiera sabía que eso era un contrato? ¿Es válido que Facebook utilice la información que está en mi perfil sobre texto de que yo presté el consentimiento en un contrato que no sabía que estaba firmando en realidad un contrato, y para eso después puedan ofrecerme productos y servicios que ni yo sé que necesito? Pero la discusión que se viene para adelante con el tema de los contratos irreflexivos, o esta idea, este cambio de paradigma de la situación de reflexión, de reflexibilidad frente al contrato, es muy importante. Si tienen tiempo y ganas el fin de semana, busquen en YouTube una entrevista que le hace, creo que La Nata, a Mario Pergolini. Pergolini saben quién es, sí. Bueno, vieron que Pergolini hace rato que no está más en los medios y que se está dedicando a tener una empresa de tecnología. Ahí Victoria pregunta si no tiene que ver con el consentimiento. Claro, bueno, lo que estamos planteando acá es que la idea fundamental de consentimiento está basada en la libertad. Y lo que estamos empezando a descubrir es que la libertad más o menos, que la libertad está por ahí nomás. ¿No? Entonces, les decía, busquen esta entrevista a Pergolini. Pergolini tiene una empresa de Big Data ahora, ¿no? Y lo que le plantea Pergolini a La Nata es, mira, Jorge, le dice, yo viendo de una persona, su perfil de Facebook, su perfil de Instagram, sus tweets y 2 o 3 cosas más, yo puedo conocer a esa persona más, y cruzando esos datos con un algoritmo, yo conozco más a esa persona que esa persona misma. Terrible, ¿no? Hace unos días me contaba una amiga que está embarazada, que se enteró recientemente que está embarazada, que todavía no le habían dicho a sus padres que había quedado embarazada, pero que había puesto algo, había buscado algo relativo a bebés en Google. A las 2 horas o menos, empezó a recibir un bombardeo de mails, publicidades en Facebook, en Instagram, en todos lados, de productos para bebés, fenomenal. O sea, Google o las redes sociales ya sabían que ella estaba embarazada antes que sus padres. ¿Es válido el consentimiento que prestamos en ese contrato para que usen esa información de esta manera? Y les agrego algo más. Esta información, que en definitiva sería en principio para una cuestión de marketing, no lo es. Todos los partidos políticos de todos los países occidentales
también utilizan esta información para diseñar las campañas políticas. Un político en campaña, del partido que sea, desde el Polo Obrero hasta el PRO, con todo lo que haya en el medio, o sea, no es una cuestión de ideología, todos los partidos políticos, todos, o mejor dicho, todos los políticos, en la campaña es un producto a vender. Los asesores de imagen, los diseñadores de campaña, los que aconsejan a los políticos qué tienen que hacer, todos tratan al político como un producto y a los electores como consumidores. ¿Ah? De hecho, todas las campañas políticas tienen segmentación de mensajes, todos en base a este cruce de datos pueden segmentar qué decirle a qué parte de la sociedad, de acuerdo a sexo, religión, estado social, lugar donde vive. Un discurso va a pegar mejor en un lado que en otro, y esto no es, insisto, propiedad de alguien, es de todos. De hecho, esta idea de que el político hay que venderlo como un producto y de que los electores somos consumidores, la empezó a trabajar mucho un señor que se llama Dick Morris. Dick Morris era el Durán Barba de Bill Clinton en el año 93. Escribió un libro que se llama El Nuevo Príncipe, creo que el PDF está ahí disponible en Google, si quieren búsquenlo. Y en este libro, El Nuevo Príncipe, justamente lo que explica Dick Morris es, ustedes leen Dick Morris y miran la campaña de cualquier político y ven que van siguiendo los pasitos de Dick Morris uno al lado del otro. Y vino antes que Durán Barba y antes que todos. O sea, nadie inventa nada. Entonces, volviendo a nuestros queridos contratos y a los desafíos que se vienen, tenemos un problema con la libertad y con la autonomía de la voluntad fenomenal. Sí, bueno, nada es privado de Netflix, también, Naila, es una buena mirada, con todo el problema de Cambridge Analytica y cómo Facebook justamente utilizó la información de las cuentas de la gente para influir en procesos electorales. El otro gran problema que tenemos para adelante, no problema, sino la otra cuestión, que esto está un poco más cercano en el tiempo, es entender que los contratos cada vez menos son una relación de dos, ¿no? Si bien sigue siendo en parte así, pero cada vez menos. Hace no mucho, 10, 15 años, si queríamos sacar un pasaje de avión, teníamos que ir a la aerolínea y contratar el pasaje con la aerolínea y había una relación consumidor-aerolínea. Hoy los pasajes de avión se sacan por Despegar, Turismo City, Al Mundo o lo que sea. O sea, ya se nos coló uno en el medio. Y además puede ser que ese pasaje lo esté financiando con una tarjeta de crédito. Entonces, ya no tengo una relación solamente con la aerolínea, tengo una relación con la aerolínea, con El Mundo y con la tarjeta de crédito. Ya son 4 para hacer un negocio jurídico. Por lo tanto, y esto lo explica muy bien un italiano, Enrico Gabrieli, la idea de contrato está mutando a la idea de negocio jurídico, donde varios intervienen para poder llevar adelante un mismo negocio. Y por lo tanto, todas esas redes de contratos que componen el negocio, hay que entenderlos como una única cosa, como una única unidad. Nosotros esto acá lo tenemos en nuestro Código Civil, en lo que se llama la teoría de la conexidad contractual, que está en los artículos 1073 a 1075. Pero todavía no está desarrollado ni explotado la profundidad que necesita ese instituto. Porque si yo estoy diciendo que tengo un contrato con Mercado Libre, pero que a la vez tengo un contrato con el vendedor que me vendió a través de Mercado Libre, no puedo entender como algo separado ni mi contrato con Mercado Libre, ni el contrato que Mercado Libre tiene con ese vendedor. Es todo parte de una misma red de negocios. ¿Tá? Entonces, todo ese negocio es lo que tengo que entender para poder mirar efectos, para poder deslindar responsabilidades, para ver quién protege al consumidor y quién protege al vendedor. No puedo mirar solamente el negocio parcializado en el vínculo de uno a uno. Por supuesto que hay contratos donde eso sigue sucediendo así, porque un contrato de alquiler de una propiedad, es un vínculo directo locador-locatario, a veces, cuando no tengo una inmobiliaria, cuando no estoy contratando por Argenprop o lo que fuere, ¿no?
Y miren esto, Argenprop, por ejemplo, nuclea otras inmobiliarias. Entonces, si yo contrato un alquiler por Argenprop, tengo 4 partes. El locatario, Argenprop, la inmobiliaria y el locador. Y además, nunca se olviden de esta regla en la economía. Cuando más intermediarios sean en el medio, más vale el producto. Si yo le tengo que pagar comisión del alquiler a Argenprop y a la inmobiliaria, y ojo, ahí hay un numerito más. O si, por más que no me lo trasladen a mí el precio, que la comisión de Argenprop la pague la inmobiliaria, obviamente la inmobiliaria me va a trasladar a mí el costo de Argenprop también. Y si no, fíjense, cuando quieren comprar por Mercado Pago, que les cobran recargo, o les dicen, mejor dicho, descuento por pago en efectivo, porque como Mercado Pago cobra una comisión, esa comisión que cobra Mercado Pago, el vendedor la traslada al precio. Es mentira que muchas veces, no, bueno, pero esto no lo paga el consumidor, lo paga el proveedor. Sí, claro, porque el proveedor es súper generoso y mete la mano en su bolsillo y dice, todo, tomá, alegremente. Eso no está incluido en el precio. ¿Ah? ¿Se pudo entender o se pudo ver esto de cómo ha ido? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Martín Testa les habla. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora Sí, se sí. escucha. Perfecto. Me parece que a Walter se le fue la conexión, con lo cual ya estaba más bien cerrando, igualmente ya estaba finalizando, con lo cual no sé si se va a volver a conectar o no, pero igualmente aprovechamos estos minutos precisamente para conversar al respecto del curso, como estamos en contacto por el grupo de WhatsApp, mientras aguardamos el retorno y la conexión, el restablecimiento de la conectividad de Walter. Cualquier duda que ustedes tengan durante la cursada, estamos a disposición con todos los demás ayudantes, docentes. Así que cualquier duda, aprovechen el tema de la pandemia, que pueden ingresar al campus virtual para acceder tanto al libro de Borda como a través de la ley, de Editorial Hammurabi. Tienen hoy en día una posibilidad de acceder a una gran cantidad de fuentes, de material, de manuales, con lo cual aprovechen que gran parte de esto antes ustedes y las tenían a través de la posibilidad de lo que era la sala multimedia del primer piso en la biblioteca central de la Facultad de Derecho, pero no todos o no todas acostumbraban a acudir, ¿no? Así que ahora lo tienen a disposición de una pantalla, de un dispositivo inteligente con conexión a internet, o incluso también por datos móviles. Por supuesto que si ustedes quieren hacer un grupo
entre ustedes de alumnos, por supuesto, rige la autonomía de la voluntad, precisamente, en ese sentido. Así que cualquier pregunta que ustedes tengan, los temas que estamos viendo con Walter, los vamos a volver a ver en el transcurso con mayor profundidad, cuando tratemos la parte de consumidor, en esta primera parte de lo que es la teoría general de los contratos, y luego, por supuesto, la vamos a volver a ver cuando nos aproximemos a lo que es los contratos en particular, para aquellas que continúen, ya en la segunda parte, con parte particular, parte especial de los contratos, en lo que hace al próximo cuatrimestre, ya sea de manera presencial o ya sea de manera virtual, dependiendo de cómo evolucione la situación general. No sé si Walter está ahí veo que se está conectando Walter, así que... ¿Me escuchan? Sí, así es, Walter. Buenísimo. No sé, se me apagó el módem de acá del estudio, no sé qué pasó y me quedé sin internet. Así que bueno, acá estamos. Igual nunca paró de grabar, así que sí, Paula, el video queda en el Web Campus y se sube a YouTube, al canal de YouTube, y Martín también lo va a hacer circular por el grupo de WhatsApp. Así que después la clase la van a poder volver a escuchar. Les decía, piensen en el contrato como el camioncito de caudales que lleva el dinero de un lugar a otro. Si yo quiero vender mi casa, la manera en la cual me va a venir a mí el dinero por la venta y la que va a pasar la casa a propiedad del comprador es un contrato. El contrato está estrechamente vinculado con la economía, y la manera en la que nosotros regulemos el contrato, en definitiva, es el camino que le marquemos a este camioncito de caudales. Si tenemos una regulación más liberal, de menos intervencionismo, el camión va a circular de una manera. Si tenemos una regulación mucho más fuerte, mucho más interventora, el camión va a funcionar de otra manera. Yo personalmente, acá cada uno tiene su mirada personal y todas son absolutamente respetables, yo personalmente creo que siempre los extremos son malos. Ni ninguna regulación es conveniente, ni tampoco creo que un intervencionismo estatal desmedido sea favorable. Yo creo que el Estado necesariamente siempre interviene, aun cuando decide no intervenir, el no intervenir también es una decisión del Estado y por lo tanto también es una intervención. Me parece que el Estado debe ser muy prudente en la manera de intervenir, porque malas intervenciones generan varios problemas. Y creo que varios de nuestros problemas como económicos, como país, parten justamente de cómo hemos tratado a los contratos, de cómo hemos incumplido los contratos, de que el Estado desde hace muchísimos años, no es un fenómeno ni de esta gestión, ni del anterior, ni del anterior, ni del anterior, ni del anterior, sino que de muchos años el Estado argentino ha demostrado ser absolutamente ineficaz en las intervenciones que ha hecho respecto a los contratos. Ha intervenido y muchas veces ha intervenido mal. Y no solamente ha intervenido mal, sino que además ha dinamitado la confianza y la seguridad jurídica. Nosotros, esta idea del pacta sunt servanda y que los contratos tienen que ser cumplidos, no es absolutamente para nada menor. Este Código Civil y Comercial que tenemos hoy vigente y que empezó a regir en el 2015, en sus regulaciones, está absolutamente atravesado por la Escuela del Análisis Económico del Derecho, donde justamente lo que se ocupa del análisis económico del derecho es estudiar las vinculaciones entre derecho y economía. Y dentro de los postulados que se vienen planteando desde el análisis económico del derecho a nivel mundial, es esta necesidad para el buen funcionamiento de la economía, de que los contratos, de la economía macro, de que los contratos se cumplan. Los contratos no son solamente
una cuestión de relación individual entre las partes que lo componen, primero por una cuestión del fenómeno jurídico que les comenté hace un rato, del negocio jurídico y de que cada vez intervienen más partes en un contrato, y segundo, porque todos los contratos tienen algo que se llama función social. La función social del contrato, que los brasileros sabiamente la pusieron en el código del 2002, justamente nos habla de entender que los contratos funcionan regulando relaciones entre partes, pero también tienen un impacto en la sociedad. ¿Cómo regula el contrato de locación de inmuebles, por ejemplo, con fines de vivienda? No solamente importa en la relación entre locador y locatario, sino que tiene que ver en cómo la gente accede a la vivienda. ¿Se entiende? ¿Se puede ver esto del contrato como parte de regulación de la sociedad y de la regulación de los vínculos sociales? No tiene solamente que ver, si yo permito determinadas conductas contractuales, estoy permitiendo o prohibiendo que la gente se relacione de una manera u otra. Y eso excede a la relación entre los dos sujetos que son parte del contrato. Entonces, nunca pierdan de vista esto de que el contrato está absolutamente regulado con la economía. Y es más, como les dije, estoy convencido de que buena parte de nuestros males económicos tienen que ver con cómo hemos incumplido y dinamitado la confianza y los contratos y el cumplimiento de los contratos en la Argentina. No solamente porque el Estado ha intervenido por diversas leyes de emergencia en todo tipo de contratos, no solamente los contratos de alquiler, los contratos de mutuo y demás, sino porque nosotros como país muchísimas veces hemos incumplido nuestras obligaciones internacionales. Imagínense, yo le pido plata a cualquiera de ustedes, ¿no? Pues le digo, ¿me prestan 100 pesos? Y ustedes de confianza, uy, soy el profe, buena onda, sí, me dan los 100 pesos. Vengo a los 20 días y le digo, che, no te puedo devolver los 100 pesos, pero ¿no me prestás 150? Bueno, tomá, me dan los 150. Y así me prestan plata hasta que un día le digo, no les puedo devolver. Pero no se preocupen, toda la deuda que yo les debo, se las voy a refinanciar en 48 cuotas y les voy a devolver en 48 cuotas toda esta plata que ustedes me prestaron. Ustedes me dicen, bueno, sí, profe, dale, todo bien, a ver si encima, porque no le doy el refinanciamiento, me bocha, y encima termino teniendo un dolor de cabeza. Entonces me dan, y cuando voy por la cuota 5, le digo, no, ¿sabes qué? No te voy a pagar, el saldo te lo voy a volver a refinanciar. Y además quiero que me prestes 20 pesos más. Y obviamente llega un momento que me van a decir, profe, bueno, basta. ¿No? ¿Me prestás 100 pesos? No. ¿Por qué te prestaría? Bueno, eso somos nosotros en el mundo. ¿Ah? Nadie nos presta y claramente no nos van a prestar porque hemos incumplido cuanto contrato hemos podido. Hemos devaluado nuestra moneda muchísimas veces. Miren, si pueden, otra cosa para ver el film de muy divertida, dura 3 minutos, busquen en YouTube el monólogo 1000 de Tato Bores. Tato Bores, saben quién es, imagino, si no, googleenlo porque un genio fabuloso, un humor político genial. En el año 94, cumplía 100 años, 1000 programas. ¿No? Y él, todos los programas, estaban los domingos a la noche en Canal 13, todos los domingos abría el programa con un monólogo con el resumen de las noticias políticas de la semana en tono de humor. Y en este monólogo él dice, bueno, en vez de hacer lo que hice durante la semana, voy a hablar de todo lo que pasó durante los 30 años que estuve al aire, desde el año 63 al año 94. Y llega a la conclusión, y miren que todavía no había pasado ni la crisis del 2002, ni las devaluaciones del 2005, ni las del 2008, ni las del año pasado. O sea, sin todos los desastres económicos de los 30 años posteriores, ya en el año 94 habíamos devaluado nuestra moneda en 8 ceros. 7 ceros, perdón. ¿No? Y agréguenle todos los ceros que les corresponderían a todas las crisis económicas posteriores al año 93. Entonces, ¿qué quieren que le digan? Cuando alguien me dice, che, ¿por qué invertís en dólares y no en pesos? ¿Y por qué habría de invertir en pesos? ¿No? Y eso, insisto, tiene que ver con la cultura que hemos formado nosotros del cumplimiento del contrato.
históricamente el que firmó contratos en pesos y le incumplieron el contrato, perdió plata. Y como la confianza es algo que se construye a través de la sumatoria de resultados positivos, y el que apostó el peso, lo único que tuvo fueron sumatorias de resultados negativos, ¿en qué voy a ahorrar? En dólares. ¿Por qué? Y porque el que apostó el dólar tuvo sumatorias de resultados positivos. Y funcionamos así como personas y como sujetos, ¿eh? Y esto no tiene que ver ni con ideología, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de abajo, ni de nada. La economía, muchísimas veces más de lo que ustedes creen, carece de ideología. La economía se mueve con otros parámetros. Entonces, ahora que vamos a seguir avanzando a partir de la clase que viene con los elementos propios del contrato, con los elementos esenciales, con la ubicación del contrato dentro del sistema jurídico, tengamos en cuenta de que lo que estamos hablando, en definitiva, es cómo regulamos nuestras relaciones económicas como sociedad. Cómo vamos a encarar los vínculos comerciales, los vínculos económicos. No vamos a hablar de otra cosa que no sea de plata acá. Algunas cuestiones más idealistas, justicia, moral, bueno, esas cosas, o a la iglesia, o al templo, o a la Facultad de Filosofía y Letras, a donde sea que hablen de justicia y moral. Acá vamos a hablar de plata. Porque el contrato, en definitiva, es distribución de plata. No descreo ni juzgo a nadie que quiera hablar de justicia, moral, me parece fantástico. Pero acá hay muy poco que ver con eso. Acá estamos hablando de distribución de plata y de conceptos económicos. Acá vamos a hablar de eficiencia. No vamos a hablar de moral. Y la eficiencia se mide en función del resultado. Che, ¿esto qué está haciendo? ¿Sirve o no sirve? Y ya. ¿Ah? Entonces, la idea de esta clase era hacer un panorama de una evolución histórica del contrato y entender estos conceptos sociales del contrato. Entender cómo esto se va vinculando con otras ramas de las ciencias políticas, de la economía, de que el contrato, como les dije en la clase pasada, es muchísimo más que una hoja con 10 cláusulas y una firma al pie. Créanme que nadie en la facultad pensaría dedicarle un año de estudio a una hoja de papel con 10 cláusulas. Eso lo puede hacer cualquier ñato. ¿Ah? Lo que vamos a estar hablando es algo mucho más profundo. ¿Ah? Que, como les dije, regula relaciones económicas y que asigna dinero. Que distribuye dinero. Así que bueno, espero que les haya servido. La clase, como les dije, quedó grabada, ya se va a distribuir, así que cualquier cosa, igualmente, nos seguimos charlando por el grupo, o si tienen alguna duda, alguien quiere preguntar algo, acortar algo. ¿No? Bueno, los libero, es viernes, buen fin de semana, hagan lo que sean que hagan los fines de semana, que sea distinto a lo que hacen en semana, así que bueno, yo sé que fin de semana y semana son conceptos muy, muy complicados en la pandemia. Descansen un poco y nos vemos el martes que viene. Un saludo. Chao, profe, gracias. Adiós, profe, gracias. Nos vemos. Chao, gracias.